vamos a hablar de la gasolina y el diésel. El gobierno dice, y los economistas ortodoxos, que la gasolina y el diésel están subsidiados y que por no haber subido los precios de la gasolina, el gobierno Duque, se creó un déficit muy fuerte en el fondo de estabilización, que es lo que ha afectado el déficit fiscal. Bien, Colombia es el único país del mundo que tiene un fondo de estabilización de precios de los combustibles. Esto fue impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Este fondo se creó porque obliga a subir los precios de la gasolina y el diésel. Porque si no, como se creó un fondo de estabilización, que significa que si hay déficit en el precio de la gasolina, porque no se cobra según precio internacional, entonces eso va a ese fondo de estabilización como un déficit, una plata que le da el gobierno al petróleo. Entonces eso forma parte del déficit fiscal. Pero esto es el único país del mundo que tiene ese déficit. Entonces yo siempre he dicho, quítenlo por favor, acá ese fondo y sacar el problema de un aumento del déficit fiscal. Se disminuye el déficit fiscal. Si yo eliminara ese fondo, se disminuye el déficit fiscal igual. Es el único país del mundo que tiene este fondo de estabilización de precios de los combustibles. Fue impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Se creó en el año 1998, al final del gobierno de Pastrana, que lo creó el ministro, no recuerdo el ministro que lo creó en esa época, a finales de diciembre, y se creó esa formulita en que define que el precio al productor, o sea, lo que decide Ecopetrol, que llama el productor, que tiene que ser igual al precio internacional. Es como si Colombia estuviera exportando gasolina. Por eso es que entonces hay que aumentar el precio de la gasolina si el precio que decide Ecopetrol no es el del precio internacional. Yo siempre he dicho que lo que hay que cobrar es costos promedios. Mire, es lo que hace la mayoría de los países exportadores de petróleo. No cobran según el precio internacional de exportación, sino cobran mínimo recuperar los costos promedios y depende de las circunstancias suben eso más que el costo promedio de producción de un galón de gasolina en Colombia. Claro, si se importa gasolina hay que sacar un promedio ponderado. Entonces esto es el punto que siempre habla el gobierno y los ortodoxos economistas. Acá en ese fondo de estabilización, por favor. Derroten al Fondo Monetario Internacional, señores del gobierno de Petro, señor ministro de Hacienda. Derroten al Fondo Monetario Internacional. Acá en el fondo de estabilización y no tienen ese problema ustedes de que por tener un déficit, porque no sube el precio del diésel, por ejemplo, hoy, entonces hay un déficit en el fondo y entonces eso aumenta el déficit fiscal. Pero hoy, la gasolina, Ecopetrol como productor de gasolina está recibiendo más plata que lo que debería según la fórmula, es decir, según sus costos de oportunidad. Eso es lo grave. Ecopetrol recibe por lo menos 11.000 pesos el galón de gasolina. Ecopetrol, por cada galón que vende. Y hoy el precio de referencia sería cerca de $2, o sea, cerca de 8.000 pesos. O sea, sería una ganancia extraordinaria de lo que no dice la fórmula, entre otras cosas del gobierno. Supuestamente, con la creación del fondo, esto debía revertirse en no aumentar el precio de la gasolina. Pero la reforma tributaria quiere aumentar el precio de la gasolina casi en 20%. Porque no solamente está el IVA del 29%, sino está el impuesto al carbono que forma parte del precio de la gasolina. Entonces va a aumentar el precio de la gasolina fuertemente. Llegaremos casi a 19.500 pesos. Mire, terrible. Yo ya dice que quedaríamos casi en el 90 país de comercialidad más cara del mundo. Entonces, esto no se puede permitir. Realmente. Esto es un atentado contra los colombianos y contra las clases, no contra los ricos. Como dicen equivocadamente, si me dan la cifra, miren, la gasolina la consumen todos los estratos. Los estratos 1, 2, 3 y 4 tienen carros. Todo el mundo tiene carro. Y son la mayoría. Los carros de los estratos 5 y 6 son mínimos, porque los estratos son pocos. Entonces, no son tantos los carros. O sea, la mayoría de los carros de los estratos 1, 2, 3 y 4. Y, además, hay 12 millones de motos que consumen gasolina. Eso se explica casi el 40% de la gasolina que consume el país. Además, en esas cifras que dice el gobierno, atacando a que son los ricos los que consumen gasolinas, en estrato 6, en los carros de alta gama, muchos carros utilizan gasolina extra, que está con precios internacionales. Entonces, eso habría que mirarlo. Entonces, hay todo un sofisma de administración impresionante, que está en contra de la cifra, es impresionante. Que no miran la estadística, ahora se alteran la estadística. Y fuera de eso, los carros utilizan
los jeeps en el campo. En el campo utiliza el gasolina, por ejemplo, para mucho equipamiento. Entonces, eso perjudica el campo también, ¿sí ves? Entonces, eso hay que impedirlo. Yo estoy en contra totalmente de esta política. Esto está contra la clase media. Esto no es una política de izquierda. Esto es una política de derecha totalmente. En este punto es de derecha totalmente, ¿no? Y el diésel, por supuesto, el diésel afecta a todos los bienes. Afecta el transporte público, indudablemente. O sea, también parece una política equivocada hoy subir el precio del diésel con 20% más, ¿no? Por lo tanto, yo critico mucho esta política, que digo, no es de izquierda, es una política de derecha. Un gobierno de izquierda no aumentaría los precios de gasolina siguiendo las orientaciones del Fondo Monetario Internacional. Seamos soberanos, seamos independientes. Si realmente decimos que somos de izquierda progresista, no podemos impedir este atraco a las clases de este país, al país. Y lo mismo en el impuesto del carbono, sube el impuesto del carbono, pues también va a perjudicar muchas actividades de los consumidores de carbón, por ejemplo, otras cosas, ¿no? Eso hay que mirarlo con mucho cuidado. Digo que esto no hay que permitirlo. En mi opinión, que es un atraco a todas las clases del país, a las clases medias y a las clases populares. Esto es un atraco, es subir los precios del combustible. Es un verdadero atraco. Y el impuesto al carbono. Pues con esto quiero terminar esta noche este video. Invito a todos a suscribirse a este canal, Charlas del Profesor Otero. Buen día.